Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis de Reto 2024. En esta ocasión continuaremos con la revisión de la reforma judicial, pero abordando un aspecto fundamental: cómo garantizar la democratización de este poder. Es decir, ¿cuáles serán los pasos adecuados para que los ciudadanos, como dice la reforma, elijan a jueces, a magistrados, a ministros de la Corte? Recordemos que el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial, propuesta que plantea varios puntos, entre ellos precisamente el que por el voto popular se elijan a estas autoridades judiciales. Recordemos que hoy a nivel nacional y estatal, nuestros juzgadores son electos por distintos procedimientos, donde interviene sí el Poder Legislativo, obviamente a propuesta en algunos casos del Poder Ejecutivo, y donde también se involucra el Poder Judicial. Sin embargo, estos procedimientos han sido cuestionados por los sesgos o presuntos sesgos para favorecer a ciertos personajes. Ahora, la alternativa planteada es la democratización, el voto ciudadano. Pero ¿cuáles serán los retos de este proceso de democratización? Eso lo abordaremos hoy, aquí, en Reto 2024. Para realizar este análisis saludo la presencia del luchador social y consultor político Alejandro García Olmos, quien cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Gracias por estar aquí. Gracias, Enrique. Saludo al auditorio. Antes de comenzar, los invito a ver una cápsula introductoria sobre el tema que vamos a tratar esta noche. Adelante. La propuesta de reforma judicial enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la democratización, es decir, abrir la puerta para que los ciudadanos sean quienes elijan a sus impartidores de justicia. Democratización se refiere al proceso de transición de un sistema político autoritario a uno democrático, un proceso mediante el cual los ciudadanos tienen mayor participación e influencia en la toma de decisiones. Esto implica diversos retos. Algunos de ellos son que se privilegie la popularidad sobre el profesionalismo o que haya injerencia de intereses externos en la elección de los candidatos, o bien se politice aún más la justicia. Vale recordar que la propia iniciativa de reforma judicial establece candados para garantizar la preparación o el perfil requerido. Para ello, establece que las candidaturas serán propuestas por los tres poderes de la Unión y verificadas por el Senado. Respecto a la posible participación del crimen organizado y grupos partidistas o empresariales en la elección de jueces, magistrados y ministros, la actual ministra Lenia Batres Guadarrama ha señalado que las campañas de los candidatos a estos puestos serán sin dinero y sin injerencia de partidos políticos. Otros especialistas, como el abogado Luis Eliud Tapia, advierten que la politización de la justicia seguirá, pues el control sobre la selección de los candidatos recaerá en los tres poderes de la Unión. Por lo tanto, el reto en la democratización del Poder Judicial implica no aumentar la politización y, por el contrario, asegurar que el criterio de capacidad y eficiencia prive en la designación de jueces, magistrados y ministros. Para Mexiquense Noticias, Belém Ibarra. Sin duda es complejo este proceso que se está planteando dentro de la reforma del Poder Judicial, pero precisamente para esto realizaremos este análisis esta noche. Alejandro, te preguntaría, planteamos que en esta reforma se eligen jueces o se elegirían jueces, magistrados, ministros por el voto popular. Sin embargo, ¿cómo sería este proceso de democratización? ¿Cómo buscar los candidatos idóneos en un primer momento? ¿Cómo establecer, digamos, esas candidaturas que puedan ser factibles y que puedan ser sometidas al voto popular? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Saludo, Enrique, al auditorio de TV Mexiquense. Yo creo que antes de ver cómo, yo creo que debemos de ver por qué, ¿no? ¿Por qué debe salir la reforma con esos matices? ¿Por qué se debe democratizar? ¿Por qué se debe escoger? ¿Por qué se debe elegir? ¿Y por qué se debe consultar? Innumerables casos son los que podríamos traer a la mesa para poder ejemplificar qué tan tardía es la impartición de justicia en nuestro país. Qué desvinculado está el Poder Judicial de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esos dos elementos nos ayudarían a saber por qué debemos de elegirlos, por qué deben de reconciliarse el pueblo y también las instituciones de impartición de justicia, por qué se deben reconciliar en un tema de poder operar, democratizar el poder. Creo que eso es lo primero que debemos de ver, esos dos matices. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, tenemos que ir también a política comparada, ¿no? Lo que sucede en Venezuela,
lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Europa, en Suiza, por ejemplo, donde en algunos cantones, como se le llama a los estados independientes, podríamos ver de qué manera se elige popularmente con partidos y sin partidos, ¿no? En un ejercicio totalmente democrático donde nosotros, México, podría dar una muestra de participación ciudadana en un proceso democrático alejando a los partidos. Tocas un punto fundamental y me gustaría regresarme un poco a la parte inicial de tu respuesta. ¿Por qué elegir a las autoridades judiciales por el voto popular? Muy bien. Desde el punto de vista jurídico, bueno, la Constitución marca y las leyes marcan que todos podemos votar y ser votados. En esta elección sí hay una peculiaridad totalmente técnica, deben de ser jurisconsultos, es decir, licenciados en Derecho por lo menos. Entonces, la ciudadanía debe de elegir a los juzgadores, debe de elegir a las personas que viven en un asunto de participación ciudadana permanente. Entonces, yo abocaría esa razón fundamental, que es que el ciudadano pueda, conozca y sepa quién juzga, ¿no? Así como lo hace con los legisladores, con el Poder Ejecutivo, sin embargo, con unas normas totalmente distintas. Algunos opositores precisamente a la reforma advierten que esto pudiera convertirse en una situación de sesgos. Aunque actualmente se eligen, digamos, por un proceso, vamos a llamarle de democracia indirecta, dicen que al colocarlo al escrutinio público o al voto ciudadano podría haber sesgos. E incluso, bueno, esto suena hasta peyorativo al ponerlo como decir, bueno, si lo pones al voto ciudadano pudiera ser contraproducente. Pero digamos, ¿cuál sería el argumento nodal para decir sí es factible que el ciudadano acuda a elegir, a votar a su juez, a su magistrado, a su ministro? ¿Cuál sería el argumento? El argumento base es lo que viven los ciudadanos de a pie día con día. Un poder judicial totalmente obsoleto, yo creo que esa sería la razón fundamental. Hablemos de democracia directa e indirecta. Como actualmente se vive el poder judicial, sí tiene un tema de democracia, los tres poderes participan en un asunto convencional, pero eso se hace popular totalmente. Ahora se debe salir a la calle, se debe instrumentar, se debe hacer un ejercicio entre Estado y sociedad civil que participe. Ese sería el porqué. ¿El por qué? Porque ya probamos esa parte durante más de 200 años, Enrique. Ya probamos ese pastel, ya lo probamos. Ahora vamos a probar el democratizar el asunto, pero debemos democratizarlo, sí, de manera técnica, creo yo. Pero estoy convencido de eso. Y también debemos de democratizarlo para que la gente lo entienda, para que la gente diga, oye, yo quiero salir a participar, yo quiero con los cánones que, bueno, se tendrán que establecer. Ahora, también hay que precisar, la propia reforma, digamos, establece candados. ¿Por qué? Porque los candidatos, dice la reforma, deberán ser propuestos en su momento por poderes de la Unión. Me gustaría que profundizáramos en ese tema. ¿Es un candado, es una restricción o cómo percibes esto que establecería la misma reforma judicial para postular candidatos? Yo creo que es hasta una tradición ideológica, ya lo decía Montesquieu, ¿no? La división de poderes, el control, esa operación, si nos vamos un poquito a la ciencia política, por llamarlo de alguna manera, creo que sí deben de participar, un poder controla al otro, participan de manera igualitaria, pero yo creo que hay una bifurcación jurídica y política, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que el Senado evalúe, por ejemplo, los perfiles, que evalúe, por ejemplo, los currículums. Yo sí estoy de acuerdo en que el Ejecutivo también tenga opinión y que al final se haga una terna donde el ciudadano opere de una manera directa en la selección de jueces, ministros y magistrados. Y te comparto esto porque estas mesas de análisis son precisamente para tratar de explicar aún más este proceso. Me parece que dentro de los foros, dentro de los ejercicios que se han hecho precisamente para explicar la reforma judicial, hay algunos aspectos que quedan ahí todavía por resolver. Yo te preguntaría, ¿cuál pudiera ser el procedimiento, ya con esta reforma judicial, una vez aprobada, cuál pudiera ser el procedimiento precisamente para que una persona interesada, obviamente que tenga las condiciones, que tenga el perfil, que sea abogado, para que pudiera ser en determinado momento considerado por alguno de los poderes de la Unión para ser propuesto como candidato? ¿Cómo visualizas ese procedimiento? Bueno, aun cuando la reforma se está discutiendo a nivel de campo, que exhorto a la ciudadanía que participe en el por qué sí, el por qué no, todos estos temas, está la operación ciudadana, ¿no? Es decir, ¿los partidos políticos deben participar? No deben de participar en esta elección.
Debe ser una relación entre ciudadanía y los perfiles que los otros dos poderes ya depuraron, ya evaluaron y que ya legitimaron para que nosotros los ciudadanos salgamos al voto. Los partidos políticos no deben de participar en un tema electoral, en un tema de instrumentación, en un tema de operación como tal. Platicaba en otros foros donde, bueno, el ciudadano, ¿cómo irá a votar? ¿Habrá urnas? ¿Quién será el árbitro? ¿De qué manera? Vamos a imaginarlo, vamos a plasmarlo y solo así, mi querido Enrique, tendremos la oportunidad y la posibilidad de que el ciudadano entienda cómo debe participar. Porque hay otro elemento muy importante que también se plantea y que es parte de la crítica de la controversia de esta reforma. ¿Cómo en determinado momento garantizar que es una reforma donde los magistrados, los jueces, los ministros sean designados, sean electos por eficiencia, por su perfil, y no se convierta en determinado momento esto en una votación de popularidad, que me parece que ese es otro tema, eso es una elección de alcaldes, de diputados, de regidores. ¿Cómo hacer esa gran diferencia? Sí, primero, el Instituto Nacional Electoral debe ser el árbitro, ¿no? Yo creo que puede operar en un asunto totalmente ciudadano sin la participación de ciudadanos. Ahora bien, checar el padrón electoral, el padrón de los partidos políticos, que no esté afiliado el que se postula en primera instancia para poder ocupar cualquier tipo de puesto dentro del Poder Judicial. Yo creo que ese es un filtro inédito, ¿no? Póstumo a esto, que sean perfiles totalmente ciudadanos, insisto, que también tengan carrera, creo yo, dentro del Poder Judicial, porque también la reforma está implacablemente interesada en poder eliminar todo el tema cupular del Poder Judicial. Porque también ese es otro punto, que cuando se habla de la elección por voto ciudadano de magistrados, jueces, ministros, tenemos que aclarar que hay ciertas restricciones, hay ciertos condicionamientos, que en determinado momento hay ciertos filtros por los cuales se debe pasar para garantizar que los candidatos sean los idóneos. Eso es un tema fundamental. Claro. En primera instancia yo creo que es, insisto, democratizar el Poder Judicial sin partidos, ¿no? Que sea un ciudadano de pie, que haya estudiado Derecho, que sea un jurisconsulto real, que tenga esa pasión por el derecho y que pueda participar e intervenir, y pueda ser cualquier ciudadano que tenga esas cualidades, y que el análisis que hará el Senado sobre las currículas, sobre la experiencia, sobre el pasado de los candidatos, y hablemos de candidatos al Poder Judicial, sea el más idóneo, ¿no? Yo creo que ese trabajo democrático sí lo tendrán que hacer los poderes, toda vez que el ciudadano tenga oportunidad general de checar, contrastar perfiles, circunstancias, y no sea un concurso de popularidad, como bien lo dices. Hay que regular también muy bien el tema de las campañas, los recursos que se van a tener que intervenir. Yo creo que este sería un ejercicio bastante ciudadano para nuestro país. En Norteamérica, por ejemplo, hay lugares donde sí se prevé que sean partidistas los que compiten, y hay lugares donde no, ¿no? En Suiza también tenemos esa peculiaridad. Digo, ellos ya llevan un ratito con este sistema de elección de juzgadores, ¿no? De acuerdo. Y la pregunta fundamental que yo haría, o la siguiente pregunta que te haría, Alejandro, adelante, sería ¿cómo estructurar esa logística de esa elección o esa posible elección de magistrados, jueces y ministros? ¿Habría boletas electorales? ¿Habría urnas? ¿Habría funcionarios de casilla? ¿Habría un conteo? ¿Cómo sería esa estructuración? ¿Cómo lo plantearía la reforma? Yo creo que hablemos de instrumentación como tal. Sí debe haber una previa capacitación, por supuesto, de todos los que intervienen en el proceso. Hablemos de casillas, hablemos también de boletas, hablemos de una participación por parte de los órganos que regularán y que jugarán la suerte de árbitros dentro del proceso. Yo creo que eso se debe prever para que tenga legitimidad. Este proceso de selección, este proceso de participación tiene que ver con la confianza que se le infunde al ciudadano de a pie, al ciudadano que va a ir a votar, al ciudadano que ya se convenció que debe de ir a elegir a sus juzgadores, como eligió a su diputado local, a su diputado federal, al presidente de la República, presidenta en este caso. Entonces, es a lo que debemos ir, una instrumentación que empape las dos vías.
quien lo organiza y quien participa, ¿no? Pero digamos, sí estaríamos hablando de toda esta infraestructura, los ciudadanos sí estarían viendo esa infraestructura que se desplegaría. Yo creo que por un tema, Enrique, de seriedad sí se debe de hacer. De seriedad y sobre todo de legitimidad. Y también, digo, nos estamos adelantando mucho en esta mesa de análisis, pero digo, hay que estarlo debatiendo para que incluso quede más claridad sobre esta reforma. Claro. ¿Cómo sería ese proceso de difusión, de promoción de los posibles candidatos una vez que sean propuestos por los poderes de la Unión? ¿Cómo podría ser o cómo lo estaríamos proyectando? ¿Cómo se estaría proyectando? Hablemos también de sacar a los partidos, pero quedarnos también con nuestra estructura de organización electoral. Creo que eso sería bastante viable. Jurisdicciones, distritos, situaciones así, donde el ciudadano se le haga fácil salir a votar, ¿no? Y saber por quién votar, ¿no? Entonces, se hablaba en la reforma que iba a ser paulatina, también iba a ser una reforma de golpe, una reforma que fuera tan apabullante, insisto, en la selección, ¿no? de la participación. Entonces, pues vamos a dejar que se dé pie a esa parte para poder hacer análisis en ese sentido. Yo puedo decir que se debe de adoptar la misma organización de un proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados. Habría una especie de campañas, por así decirlo. Yo más que campañas diría que un proceso. Porque si no, volvemos a lo mismo, empieza el tema de las encuestadoras a operar, empiezan todas esas situaciones que de facto y en el imaginario colectivo se hacen un sesgo en el ciudadano. Que precisamente eso es lo que se trataría de evitar. Esa es una elección distinta. Exacto. Una elección distinta a la elección de alcaldes, diputados, senadores, presidentes. Debe ser totalmente distinta. Yo le llamaría una elección civil. Como tal, una más de la sociedad civil. Exactamente. Yo le llamaría no una elección política, sino una elección totalmente civil. Ahora, vayamos a otro tema que platicábamos en el corte, el tema de los que se podrían postular. En este caso estaríamos hablando de que puede ser cualquier abogado, con los requerimientos, con los conocimientos, pero ¿qué pasa si se enfrenta con alguien que ha sido juez, ministro o magistrado? ¿Habría cierta desventaja? ¿Qué pasaría? Yo creo que sí habría cierta desventaja. Sin embargo, también viene aquí ahora la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Checar perfiles, si le daremos la oportunidad a un joven o a alguien ya más experimentado, ¿no? Si el sistema de justicia, ¿con quién opera más? ¿Con quién opera mejor? ¿Con quién tendríamos que probar? Porque también recordemos que este sistema, esta reforma es también para probar. Estamos en un asunto de operación, estamos en un asunto total de poder contrastar este tipo de ejercicios. Insisto, México podría dar una muestra de civilidad y sobre todo de participación con una reforma de esta categoría, aún con todas esas disyuntivas. Y que llegamos a un punto fundamental. Esta reforma, obviamente es una reforma que están promoviendo actores políticos, que se va a aprobar o se aprobaría por parte del Congreso de la Unión, pero le deja, en caso de aprobarse, una gran responsabilidad a la ciudadanía. Exacto. O sea, me parece que ese es uno de los aspectos que habría que ahondar, de que es una elección de aprobarse, reitero, la reforma, donde la ciudadanía va a tener un papel muy distinto. ¿Tú cómo visualizas ese papel de la responsabilidad que tiene que adquirir la ciudadanía en este tipo de elección? Si hablamos de participación ciudadana en los procesos, pues el 2 de julio fue una muestra totalmente de participación. Gran parte del electorado salió, dio su opinión, participaron muchos más mexicanos en esta elección que la del 2018, por ejemplo. Si hablamos de participación, yo creo que la sociedad está ávida de participar, pero debe participar en una situación civil. Por ejemplo, ahora no movilizarían los partidos políticos, de ninguna manera se les quita esa posibilidad de poder participar, de poder instrumentar un proceso electoral de esta categoría. Entonces deja en libertad al ciudadano de los sesgos ideológicos que pudiera llegar a tener. Es decir, va a elegir al que a él le parezca el mejor juzgador, el mejor servidor público en esa vertiente. Y creo que eso es algo que debemos de enfrentar, lejos de experimentar, porque la democracia no se debe experimentar, se debe de enfrentar. Este es un reto para México, este es un reto para las instituciones, es un reto para la sociedad civil. He tenido oportunidad de platicar con algunos representantes de la sociedad civil en cuanto a impartición de justicia deficiente, y bueno, pues esta es oportunidad,
¿no? Esta es oportunidad de salir y expresar y de poder poner a prueba, Enrique, creo yo, el juicio ciudadano, porque esta elección será civil, no política. Y otro tema, la forma en la cual se puede hacer la promoción o la difusión de los mejores perfiles. Claro. Los ciudadanos, cuando elegimos, cuando vamos a una elección tradicional, pues nos informamos por distintos medios, tanto análogos como digitales. En esta ocasión también habría que visualizar cuáles serían esos instrumentos para que la ciudadanía llegue a esos medios donde pueda conocer de manera idónea a esos candidatos. Me parece que también esa parte, por parte de la autoridad electoral que organice esto, será básico. Sí, porque si le pegamos mucho y si nos vamos muy recargados al tema de la propaganda, se convierte político el asunto. Debe de haber un contraste de currículums, de carreras, me refiero de carreras dentro de la impartición de justicia, dentro del conocimiento de la impartición de justicia. Creo que sí se debe cuidar esa parte, Enrique, estoy convencido, porque si no, se nos hacen candidatos políticos, más que nada, ¿no? Esta elección no debe de haber una campaña como tal, sino debe ser un proceso electoral que tenga que ver con seleccionar al mejor perfil en relación a lo que ya el Senado depuró, a lo que el Poder Ejecutivo pudo dialogar, pudo proponer. Y otra preocupación que también existe, que sería una de las, áreas de oportunidad de esta reforma, ¿cómo evitar precisamente las prácticas irregulares? Que todo mundo conocemos en las elecciones, de autoridades de representación popular. ¿Cómo evitar esas prácticas irregulares? ¿Cómo evitar esos financiamientos ilegales? ¿Cómo evitar precisamente esa injerencia de partidos? ¿Cómo evitar esos sesgos? ¿Cuáles podrían ser esos candados en este proceso que tú llamas un proceso civil? Y también quiero adherir, Enrique, habrá incidentes electorales, veremos a los tribunales electorales operando de manera tan activa como ahora, ¿no? Habrá impugnaciones, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que debe de haber total impartición de justicia también en esa parte, debe de haber un órgano que también regule dónde podernos ir a quejar, porque seguramente lo habrá, los procesos electorales, ahora que vamos a tener civiles y políticos, tienen sus demoles también, ¿no? Recordemos que esta será la primera vez que los mexicanos elijan a quién estará encargado de impartir justicia. Entonces no es un tema menor. Sin embargo, México ya está preparado para un tema de esa categoría, para un proceso histórico de esa categoría. Tenemos un árbitro electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, que ha ido evolucionando y que tendrá también un papel también protagónico, ¿no? Y también será un proceso nuevo para él, ¿no? Yo insisto, en donde no participan los partidos políticos, se puede, Enrique, parar ciertas conductas complicadas. De acuerdo, pues mire, estamos en esta mesa de análisis de Reto 2024, es un tema que realmente pues no nos alcanza el tiempo para dilucidarlo, esclarecerlo, pero hemos tratado de explicar cuáles podrían ser esos procedimientos. Tenemos en un primer momento esta reforma judicial que, como comentábamos al principio, establece varios elementos fundamentales para precisamente mejorar la justicia en México. Uno de esos elementos es el que se elijan por el voto popular, tanto jueces, magistrados y ministros, en lo que llamamos aquí una democratización del Poder Judicial, pero por lo que hemos tratado en esta mesa es precisamente de establecer cuáles serían esos elementos, cuál sería la logística, cuál serían el tipo de proceso que se va a realizar, un proceso civil, cuáles serían el tipo de impugnaciones o de incidencias que se pudieran presentar, cómo evitar precisamente esas zonas obscuras que ocurren desgraciadamente en ese tipo de elecciones. Pero bueno, vamos a las conclusiones. Alejandro, te pediría si podemos concluir con todo esto que hemos abordado, ¿cuál sería la conclusión que estaríamos cosechando de esta mesa de análisis, en particular sobre el tema de la democratización del Poder Judicial? Muy bien, gracias. Creo que la conclusión general es perderle miedo al proceso, ¿no? Debemos de perderle miedo tanto a sociedad civil como las instituciones, debemos de perderle miedo al proceso, participar, continuar acudiendo a foros y en específico en el tema de la democratización, poder visualizarnos qué poder judicial queremos, hacia qué poder judicial vamos y qué poder judicial tenemos. Ya probamos con una democracia indirecta, ahora debemos probar con una democracia totalmente directa. Esa sería mi conclusión, la participación, el análisis
y, por supuesto, las conclusiones que puedan salir de esos análisis. Gracias, Alejandro, por tus conclusiones, por hacer estas aportaciones a Reto 2024. Pues concluimos con esta mesa de análisis. Agradezco su participación. Ha sido una conversación que esclarece y sin duda da mayores elementos para entender la reforma judicial que se avecina. Como lo hemos visto durante esta charla, uno de los retos de la reforma judicial será garantizar que la democratización sea efectiva, pero también que se evite la politización en la designación de jueces, magistrados y ministros de la Corte, con el fin de que sean elegidos personas que representen a los mejores perfiles. Son tiempos de transformación y de mayor participación ciudadana. La elección de estas autoridades abonaría a una democracia más participativa. El reto es elegir a los mejores juzgadores. Les agradezco que nos hayan seguido esta noche de Reto 2024. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.